Bueno, mi nombre es Antonio Gómez Cavallini, yo soy el coordinador general de la Coalición de las Américas. Eh, la Coalición de las Américas es una organización independiente donde trabajamos sobre eh, el advocacy, es decir, la capacitación y el brindarle herramientas a los eh, miembros de las organizaciones nacionales, miembros de cada país, que trabajan de manera voluntaria en las organizaciones de hemofilia en cada uno de los países. En este sentido, la Coalición de las Américas hace alrededor de unos 4 o 5 años que ya existe, trabaja de manera autónoma, de manera voluntaria y también en un acuerdo y con un memorándum muy interesante con la Federación Mundial de Hemofilia, tratando de aportar ideas y complementando en algún sentido también algunas acciones que lleva adelante la Federación Mundial y colaborando con las tareas que se hacen en la región. Si vemos, por ejemplo, desde hace 10 años hasta la fecha, la situación de la región, podemos ver en los informes de los reportes anuales de la Federación Mundial en la cantidad, por ejemplo, de pacientes, de consumo de unidades internacionales de factor por paciente, de los centros de tratamiento que hay en cada país, podemos ver una gran mejoría en los últimos, por lo menos, 10 años. Hoy en la actualidad contamos con un 56% de registro de pacientes de lo que se estima en función de la prevalencia de la hemofilia en las sociedades que tenemos registrados, es decir, que nos queda todavía un pedazo, digamos, un 44%, un margen interesante todavía por poder alcanzar. Pero bueno, pero hace 10 años atrás estábamos con números mucho más bajos y sabemos que lo importante para trabajar la hemofilia es, sobre todo, tener un buen registro, saber dónde están los pacientes, cuáles son y tener un dato concreto. También otro aspecto interesante es la cantidad de consumo per cápita que tiene hoy la región, que ha aumentado mucho en relación a lo que eran los años anteriores. Y bueno, y eso ha mejorado y ha generado un gran desarrollo en algún sentido también de la hemofilia y de sus comunidades en el territorio. La primera es demostrarle a los estados que el poner dinero y recursos en la hemofilia no es un gasto, sino que es una inversión. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros pensamos que hay pacientes que tienen tratamiento a demanda, esto es, se me hinchó la rodilla, se me hinchó el codo, tuve una hemorragia, tuve un golpe, tengo que ir al dentista. Es decir, que para esos episodios yo me aplico el factor. Es a demanda de cada episodio. En cambio, si fuese un tratamiento profiláctico, como vos muy bien decías, lo que sucede es que ese paciente va a tener no solamente mejor calidad de vida, porque esos episodios que le suceden para tener a demanda en el esquema anterior no van a existir, o van a existir en menor incidencia, pero además el Estado a mediano y largo plazo va a tener un ahorro en esos recursos monetarios, porque el paciente va a requerir menos cantidad de factor para esos episodios, que va a tener muchos menos, obviamente, y va a tener mucha más regularidad en su gasto y más previsibilidad. Y entonces eso quiere decir que el Estado va a estar invirtiendo en el tratamiento profiláctico en hemofilia, generando mejor calidad de vida, haciendo más ahorro a mediano y largo plazo, y además un dato no menor, haciendo que ese paciente que hoy tiene tratamiento profiláctico, quizás los menores de 18, como se denomina profilaxis primaria, va a generar que ese chico a futuro, si continúa también con la profilaxis, tenga una calidad de vida activa. Todos ganamos, es una relación ganar-ganar, porque el paciente se ve mejorado en su calidad de vida y en su cantidad de factor. El Estado, como que mencionaba antes, va a tener un ahorro en ese gasto muy seguramente a mediano y a largo plazo. Y la industria también va a tener previsibilidad para la producción de la medicación y también la venta de ese producto. Y el otro dato no menor es que cuando el Estado además no compra demanda, sino que además compra en manera profiláctica, tiene esa previsibilidad y logra seguramente también generar mejores acuerdos económicos con la industria para los costos de la medicación, ¿no es cierto? Yo, digamos, me descubrió en la hemofilia a los 4 años, si no recuerdo mal. La Fundación de la Hemofilia en Argentina, en este caso, es miembro fundadora de la Federación Mundial y tiene prácticamente 80 años.
fue como mi segunda casa para esa etapa y para mi vida posterior, digamos. Hoy estoy como estoy, digamos, físicamente y con salud, también gracias y en función de la fundación. Y siempre sentí como que tenía algunas, no digo deudas, pero algunos compromisos o tenía que volcar mi saber o mi experiencia o mis ganas también con la fundación e indirectamente con otros pacientes. Y así fue como comenzó hace más o menos en el 2008, 2007, 2008, que me empecé a involucrar más cercanamente con la Fundación de la Hemofilia en Argentina. Estuve mucho tiempo ahí, 10 años aportando. Después lo empecé a hacer desde otro rol, hace unos años para acá, porque también empecé a tener más compromiso con la Coalición de las Américas, en la cual el coordinador general anterior, César Garrido, que es el actual presidente de la Federación Mundial, me convocó a ser coordinador de Relaciones Institucionales. Y hace más o menos un año, César Garrido participó como en las elecciones de la Federación Mundial, como decía recién, y las ganó. Y en ese sentido, bueno, los que éramos coordinadores estábamos pensando también en un nuevo coordinador. Y hubo una votación entre todos, y bueno, me eligieron a mí, tengo el placer y el honor de que me hayan elegido a mí. Y eso en algún sentido también sigue dando respuesta a esta necesidad o a estas ganas o este entusiasmo que yo tenía previo de responder y de colaborar y de brindar mis conocimientos profesionales, técnicos y también en el mundo de la hemofilia, producto de congresos, de eventos y de distintos cursos y participaciones en las que he estado, brindarlo no solamente en este caso a la Argentina en su momento, sino que en este caso también a toda América. Así que es vital reconocer de que el tratamiento que vamos a tener el año que viene, en 5 o en 10 años en cada uno de nuestros países, no va a ser producto de que una noche el ministro de Salud en cada caso, o el presidente, o las autoridades digan, uy, tenemos que aportar en hemofilia y tenemos que dedicarnos más, sino que va a ser producto del trabajo voluntario, el trabajo dedicado, sistematizado y comprometido de cada uno de nosotros como pacientes. Hay muchos padres, hermanos, familiares, amigos de pacientes que también colaboran en cada organización, pero el paciente también tiene que tener cierto compromiso de darse cuenta y reconocer esto, que sin el aporte de uno, sin el granito de arena de uno en el futuro, seguramente el tratamiento va a ser distinto, pero si uno se forma, se capacita, se interesa, se dedica y decide también asumir responsabilidades y roles dentro de la organización, y, y además de después poder tener la capacidad de tener una visión de, de qué esperamos del tratamiento de acá a unos años, cuáles son los lineamientos internacionales sobre la hemofilia, hacia dónde va el mundo de la hemofilia. Sin ese aporte seguramente no va a ser el mismo tratamiento que si está ese aporte, el trabajo desde el voluntario que lee los mails de la organización hasta el que se reúne con el ministro de Salud, o aquel que llama a los pacientes para preguntarles si tienen medicación, o aquel que no sé, les entregan un campamento a los nenes para que completen un formulario. Ese trabajo, cualquiera de todos esos, es importante porque la sinergia y la sumatoria de ellos es importante. Por eso existe la Federación Mundial de Hemofilia, existe, bueno, en Europa otra organización europea, ahora en América, en toda América, la Coalición de las Américas, eh, existen las guías de tratamiento de la Federación Mundial, que ahora se sacó la tercera edición. Existen referentes mundiales científicos y médicos que trabajan sobre esto. Existe una industria también que hace avances importantes científicos sobre los tratamientos. O sea que me di cuenta que había gente que ya estaba traccionando y llevando el mundo de la hemofilia hacia un camino de lo que uno quería, digamos, tratamiento para todos, profilaxis para todos. Y sentía que era sumarme un poco a ese tren, a ese barco, y tirar también y trabajar un poco en ese sentido. De que la hemofilia no es una enfermedad discapacitante si se la trata bien, es una enfermedad a la cual uno puede vivir realmente de manera prácticamente convencional. Es notorio en la región, en las Américas, que el nivel de calidad de vida, el nivel de atención, de tratamiento, ha mejorado muchísimo, como decía antes. Entonces, es importante reconocer eso, que no es que uno entra a una habitación cerrada,
a oscuras y no sabe para dónde moverse, sino que entra en un lugar donde hay luz, donde está organizado, donde hay tratamiento y donde la esperanza, digamos, no digo la esperanza de vida, pero la esperanza de tener una vida convencional y un futuro convencional y mejor es completamente alcanzable. Así que, mira, cuando yo era chico, yo soy de padres grandes, hijo único, y eso en algún sentido me generaba a mí, no digo una carga o un peso, pero sí como una especie de que había tanto cuidado sobre mí que yo sentía que, bueno, que lo que tenía entonces era algo, no sé, grave, importante a tener en cuenta. Y no digo que no lo sea, pero hay cuestiones simbológicas y, y aspectos de cómo uno forma los conceptos y las ideas de las cosas, y en este caso de la hemofilia, que hay que saber administrar cuando los niños son niños, justamente, uno como adulto, y también cuando uno va desarrollándose en la adolescencia y cuando uno es después adulto. Tiene que ir decodificando algunos, no digo mensajes, pero algunas interpretaciones de qué es la hemofilia. Y justamente con el correr del tiempo y de los años, uno se da cuenta que la hemofilia no es todo en la vida. Digo, es una cosa más. Debe ser una cosa más. Yo tengo que ser sincero y decir, si estás en un país donde no hay tratamiento, donde no tenés atención, donde no hay médicos hematólogos, donde, digamos, tenés una complejidad realmente seria para el tratamiento de la hemofilia, y bueno, es muy probable que la hemofilia sea todo, porque es una limitación concreta, física, existente, y también psicológica, indirectamente, que te hace que no puedas hacer ninguna otra cosa más. Eh, pero esos lugares en muchas partes del mundo todavía hay, por suerte cada vez menos, pero los hay que trabajar sobre ellos, pero en el resto de la gran parte de la comunidad de hemofilia en el mundo hay tratamientos, hay acceso, hay posibilidades de mejora, y justamente uno tiene que aprovechar eso para justamente romper la burbuja de alguna manera, esa burbuja en la cual uno cree que está metido y donde la hemofilia es todo y si se te hincha la rodilla estás mal, triste, y cuando se te mejora, bueno, ya estás un poco mejor, pero siempre con miedos y con cuidados, y la hemofilia tiene que ser una dimensión más de la vida. Uno además de ser paciente con hemofilia, o persona con hemofilia, que es como en realidad se debe mencionar, uno además también es estudiante, uno además también es trabajador, uno además es hermano, es hijo, con el tiempo podrá ser esposo, podrá ser padre, ¿cómo que no? Podrá ser jefe, ¿cómo que no? Entonces, en el ámbito de la salud de uno, existe la hemofilia. Pero en los otros ámbitos no puede condicionarla a las demás dimensiones. Y también un futuro, digamos, con hemofilia, no un futuro de hemofilia.